Listo, bien. Buenos días, buenas tardes para todos. Entonces iniciamos nuestra conferencia web número 3. Esta conferencia web número 3 vamos a hablar un poco sobre el tema de certificación. El tema de certificación se demora un aproximado de 15 a 20 días, ¿sí? Entonces, por acá, no sé si voy a nuevamente a proyectar. Este es buscador Brave. Vamos a buscar esta página, que es donde vamos a encontrar, perdón. La página de Betowa, que es esta página. Listo. Acá en la parte inferior vamos a ingresar a Sofía. Recuerden que esta parte de actualización de datos, de información de la plataforma, es solamente responsabilidad del aprendiz. Entonces es importante ingresar en la parte de usuario. En esta parte de usuario van a encontrar la parte de registro persona. En la parte de registro persona vamos a cargar el documento de identidad, sea cédula de ciudadanía, sea cédula de extranjería, permiso especial de permanencia en formato PDF. Obligación solamente del aprendiz. Nosotros como instructores solamente vemos lo que ustedes reflejan allí, ¿sí? Recuerden que para el proceso de certificación en la parte de Betowa van a encontrar www.betowa.sena.edu.co, parte superior certificados. Contamos a partir de la fecha día 4, 20 días aproximadamente. Es decir, que para la primera semana de octubre estarían reflejándose en sus certificados. Entonces, mi sugerencia es que ustedes revisen en ese tiempo esta parte, en la parte superior, van a identificar su documento de identificación, esta imagen de seguridad, y le dan consultar, le van a salir el certificado de notas y el certificado como tal, digamos, del curso, ¿sí? Recuerden que este curso es de 40 horas, de las 40 horas, recuerden que 8 horas son autónomas y el 20% como tal, es decir, el 80% es autónomo, 20% es de acuerdo al material de apoyo y clases complementarias como las hemos ido desarrollando en el transcurso del curso. Sí, es decir, que hemos dado 4 secciones sincrónicas, cada una de ellas en un aproximado de 2 horas. Entonces, esta sería la otra parte. Importante, todas las evidencias de aprendizaje deben de estar superadas, cada una de ellas en el 70%. Si me falta una o perdí una actividad, no puedo certificarme. Por eso es importante, y siempre hice el hincapié, de que los fines de semana, los puentes festivos, y que pudieran entregar actividades de manera tardía, ¿sí? Y que también utilizaran la plataforma Desayuna diferente del buscador Google Chrome, porque como acabamos de ver, pues no tiene compatibilidad adecuada con la plataforma Desayuna. Entonces, aquellas personas que me han escrito por el correo electrónico, que ya estamos en pleno cierre del curso, me escriben apenas a este momento diciéndome que no pudieron ingresar, es porque no pudieron ver entonces las grabaciones. Recuerden que las grabaciones siempre estuvo en el canal de YouTube, el cual no tenían que inscribirse para nada, sino por el contrario, solo ingresar allí y ver las grabaciones. Pero recuerden que también quedaban en la parte de secciones en línea, después de los enlaces de conexión, quedaban los enlaces de grabación, ¿sí? Es importante que tengan siempre esa referencia, porque las grabaciones siempre estuvieron a su disposición 24 horas, 7 días de la semana, y que se podían entregar actividades de manera tardía. ¿Está clara esa información hasta acá? Sí, señora, claro.
Perfecto. Muy bien. Dentro de esta parte, vamos a ingresar, acá en la parte de el material. Recuerden que siempre vamos a ingresar a Sayuna, que es donde se desarrolla el curso. En la parte de anuncios van a encontrar entonces todo ese seguimiento. Recuerden que nuestra semana final es súper corta, desde el día lunes hasta el día miércoles 3 de septiembre, hasta el mediodía se entregan evidencias. ¿Qué tenemos como evidencias de aprendizaje? 2 evidencias. Se quitó 2 evidencias totales del curso, es decir, que para esta semana solamente vamos a tener un foro de contextualización, una evaluación y una evidencia de gestión de procesos, ¿sí? Perdón, me confundí de curso. Solamente son 3 evidencias, ¿sí? Contextualización, un foro sobre la atención de víctimas de violencias sexuales, una evaluación sobre procesos intersectoriales y una evidencia de gestión de procesos intersectoriales. Todos los documentos, como por decirlo como tal, o sea, es decir, la evidencia de gestión de procesos va en formato PDF, porque la evaluación tiene intentos ilimitados, recuerden eso. Todas las evaluaciones del curso tuvo intentos ilimitados. Y la parte del foro, recuerden que no es hacer réplicas de las respuestas de sus compañeros, no, 0. Esa actividad, quien la haga así, se le califica en 0, es solamente la intervención, ¿sí? Entonces, en la parte, digamos, de todo el curso, van a encontrar la actividad 4, guía de aprendizaje 4 y materiales de formación. Van a encontrar el material de formación y un material complementario. Para ese material complementario vamos a encontrar sobre los derechos de víctimas de la violencia, ¿sí? Acá van a encontrar este documento en PDF, desde lo que viene estipulado, desde lo que es la Constitución Política Colombiana y pasando por artículos de la Ley 906 del 2004 y la Ley 360 de 1997, ¿sí? Acá van a encontrar como esta parte dentro de lo complementario. Ya desde lo que es la actividad o el material como tal, van a encontrar este material interactivo. Acá van a encontrar bastantes respuestas o bastante contexto para lo que es el foro y el protocolo que hay que hacer, ¿sí? Bien. Entonces tenemos una evaluación y el foro. El foro tiene unas preguntitas. Recuerden que es entonces la intervención individual, ¿sí? Bien, dentro de este foro, el foro de contextualización tiene este contexto. Entonces, es de acuerdo a un relato, hay unas preguntas y ustedes dan esas respuestas. ¿Listo? A esas preguntas sin darle réplica a lo que respondió su compañero. A algunos ya me ha tocado eliminarles el comentario o les califico de una vez en cero. ¿Listo? Para que lo tengan presente, por favor, intervención individual. ¿Ya? Y en la parte, vamos a ingresar nuevamente, en la parte de evidencia de gestión de procesos sectoriales, acá está el documento, clic aquí para hacer el anexo, se descarga y por supuesto se sube en formato PDF. Ya lo voy a mostrar. Lo voy a abrir en un segundito. Déjame compartir. Listo. Aquí debe de proyectarse ya. Me confirman si están viendo acá la actividad 4. El formatico. Sí, señora. Listo. Entonces, acá, teniendo en cuenta las interacciones de los procesos intersectoriales que se dan en su territorio, indique 3 acciones que usted desarrollaría para la atención de una víctima de violencia sexual.
Recuerden que este documento lo pueden hacer en un flujograma de procesos, lo pueden hacer también a través de ítems o a través de pasos, ¿sí? Este documento es importante que lo carguen a la plataforma en formato PDF, ¿sí? En este documento ustedes van a colocar todo lo que hemos ido desarrollando en el transcurso del curso, ¿cierto? Cómo se activa la línea, los tipos de protocolos, qué se hace en esa prestación de la atención en servicios en salud de la persona víctima, ¿sí? Hasta llegar al punto de la rehabilitación y posteriores, digamos, tratamientos necesarios de acuerdo, pues, como a lo que ha vivido la víctima, ¿cierto? Entonces no es sino descargarlo y listo. Ya ustedes lo desarrollan. Claro, entonces las evidencias de aprendizaje como tal. Sí, señora. Importante, parte izquierda de la plataforma van a encontrar un enlace que dice calificaciones. Acá en calificaciones ustedes van a hacer ese seguimiento como tal. ¿En qué van? ¿En qué estado van? Porque muchas veces me preguntan y ustedes tienen el acceso a toda esta información, ¿sí? Entonces van a ir mirando qué actividades les quedan pendientes, cuáles les faltó, si tienen que corregir actividades como las que estamos viendo acá en pantalla que es en D, deben de corregirla. Si no, pues ya estamos en proceso de cierre y con el dolor en el alma siempre les voy a responder. Recuerden que fueron 4 secciones donde siempre indiqué que si nos faltaba una actividad o teníamos una actividad perdida, no lo podría certificar. Listo, vuelvo y reitero la misma información en esta última sección sincrónica. Bien, bueno, vamos a comenzar entonces nuestra clase magistral. Voy a dejar de compartir y Instructora, buenas nuevamente tardes. compartir. Sí, me alzan la manito, por favor, si vamos a intervenir, porque no sé quién me habla. Listo, Cristina Torres. Hola, instructora, buenas tardes. Qué pena. Antes de que comience su intervención, lo que pasa es que yo dejé 2 comentarios, que yo descargué los archivos y subí mal los documentos. Creo que subí los erróneos, mejor dicho. Y Entonces, ya se le calificó. Ya se le busqué la calificó manera. de. Sí, instructora, ya revisé y busqué la manera de poder cambiar el archivo, pero no supe. Yo le dejé un comentario ahí, pero a ver si usted me podía colaborar Sí, yo con ya eso. le respondí. Y le respondí y Ah, le dije, no utilice Google Chrome. Se lo escribí 3 veces. Y usted bueno, sigue no he utilizando revisado. Chrome. Bueno, Es listo. lo que les estoy diciendo. No utilicen Google Chrome porque si siguen utilizando Google Chrome, pues no los va a dejar corregir las evidencias, las que tienen malas. Aclaro. Sí, y yo te escribí, estás utilizando Google Chrome. Ok, Utiliza otro, porque también me escribiste por correo electrónico y también te respondí. vale, muchas gracias. ¿Listo? Entonces, utilizar otras plataformas como la que acabo de mostrar, Brave, Opera, Mozilla, Google Edge, cero Google Chrome. Listo, mira que yo al principio de la clase mostré la incompatibilidad que tenía Google Chrome, que por eso tuve que Gracias. mostrar la plataforma en Bueno, otro. ya Bien. reviso. Muchas gracias. Bueno. Bien, recuerden que tienen intentos ilimitados, que no abusen de ellos, es importante porque imagínense, yo tengo 3 cursos totalmente diferentes activos en este momento. En este momento estoy orientando acciones, prevención de violencias sexuales, estoy dando también elaboración de alimentos saludables y atención de primer respondiente como tal. Entonces, chicos, no abusemos tampoco de los intentos y no dejen nada para última hora, ¿sí? Es importante. Dentro de estas actividades es importante tener en cuenta las indicaciones. La mayoría hacen parte del área de salud, como otros que no hacen parte del área de la salud. Y por supuesto, pues hay que hacer una lectura mucho más extensa de las cosas, aclarando esto.
¿Listo? Bueno, no sé si están viendo en este momento. Voy a revisar nuevamente. Estoy por acá. Déjenme nuevamente, miro una opción. Vamos a hacer la opción de... Y voy a ingresar a... Ejemplo, por decir una evidencia. Voy a revisar. Esto lo voy a hacer en vivo. Donde les demuestro la configuración. Mira, automático hasta aprobar y tiene intentos ilimitados. ¿Sí? Entonces, para aquellas personas que están volviendo a ingresar a alguna actividad que perdieron, a corregirla, mira que ahí se las estoy mostrando. Este es el ejemplo en la semana 1. Voy a mirar una configuración de entrega. Y limitado. Ahí las estoy cambiando. Esta era la única que estaba con fallita. Automático hasta aprobar. Ve que la página está un poquito lenta. De igual forma, ahorita nuevamente compruebo. ¿Listo? Listo, sigue guardando. Listo, entonces por si es de la semana 1, ahí nuevamente lo cambié. Semana 2, teníamos fuera una actividad. Aquí se las estoy dejando para que puedan ajustar. Listo. Bien, voy a seguir compartiendo entonces pantalla. Y me comprueban si nuevamente la están viendo. ¿Listo? Entonces, si era alguna de esas actividades de la semana 1 que tenía la falla, entonces mire que ya fue ajustado nuevamente. ¿Listo? Entonces pueden volver a intentar los reenvíos. Porque hay otras personas que me están dejando actividades en borrador. Recuerde que no se debe de dejar en borrador ninguna evidencia porque no se garantiza que efectivamente esa calificación que yo haga se le vea reflejado en su centro de calificación. Listo. Esa es otra indicación. Tengan presente eso. Ya estamos en pleno cierre del curso. Entonces, sí, seamos un poquito cautelosos con lo que nos está faltando o si perdimos, entonces modificarlo. ¿Sí? Y recuerden entonces que para esta semana solamente hay que crear un documento que se llama Evidencia, Gestión de Procesos Intersectoriales. ¿Listo? Entonces también tiene intento ilimitado. ¿Sí? Ya pueden ir a verificar nuevamente. Nuevamente se volvió a ajustar. ¿Listo? Cristina, para que me confirme entonces en el transcurso del curso si nuevamente, de la sección sincrónica, si nuevamente le dejo enviar nuevamente la evidencia. Bueno. Gracias, instructora. Con el mayor de los gustos. Bueno, dentro, ahora sí, ¿sí se ve o no se ve? Acá me parece que están viendo ya nuevamente mi pantalla. Sí, señora, ya nuevamente vemos la pantalla. Listo, perfecto. Gracias, Karen, por confirmar. Bien, dentro de esta evidencia, entonces, solo 3. Bueno, en total de evidencias, 13 evidencias. Este curso tiene muchas evidencias de aprendizaje, pero pues todos los formaticos estaban. No había necesidad de crear, solamente descargar y diligenciar.
Bien, bueno, dentro de esta semana, esta competencia siempre fue promocionar acciones de salud de acuerdo a la normatividad de la salud pública. Recuerden que todo este tema tiene que ver con este tema de la salud pública porque hace parte de esos programas, digamos, intersectoriales, internos a nivel también de esos objetivos de, digamos, de la agenda como tal. También son objetivos de sostenibles como tal. Entonces es importante considerar todas esas normas que hemos ido hablando en el transcurso del curso. Para esta semana, el resultado de aprendizaje es activar todos esos procesos para el restablecimiento de los derechos de las víctimas que sufrieron violencias pues, sexuales, teniendo en cuenta toda esa parte interdisciplinaria y todas esas entidades para poder hacer algo que se llama restablecimiento de derechos. Cuando es con el menor, entonces restablecimiento de los derechos del menor. ¿Listo? Dentro de esta parte vamos a tener en cuenta que todo esto gira en un entorno que se llama una calidad de vida. Y la salud tiene que ver con todos los componentes. ¿Cuáles son los componentes de la salud? El estado, digamos, psicosocial, económico, social, ¿cierto? Todo eso hace parte de ese estado como tal de salud y que además garantizan una calidad de vida, ¿cierto? Una vida agradable, digna y finalmente que sea valiosa. Todos esos entornos juegan un papel. Recuerden que también vemos o identificamos que todos los entornos son de riesgo, ¿cierto? A nivel, digamos, educativo, a nivel laboral, por supuesto, los entornos de vida que son todo lo que tiene que ver con el individuo a nivel de su hogar. Entonces, todo esto tiene un enfoque de derechos y esos enfoques de derechos tienen que ver con todo ese enfoque intersectorial y todas esas estrategias que hemos ido trabajando. ¿Cuáles son las estrategias o por qué hablo tanto de las estrategias? Porque las estrategias dependen también de algo que se llama la psicoeducación y la psicoeducación es toda esa divulgación de la información necesaria que toda la comunidad tenga a su disposición para poder atender a una persona que ha sido víctima de violencias, ¿cierto? Que han surgido ciertas normas como tal. Hay una norma actual como tal que salió muy fresquita que tienen que ver con el tema de las violencias sexuales con los menores. Entonces los invito a que hagan consulta de ellos, así sea por la inteligencia artificial de Génesis, de la IA, bueno, ¿sí? Para que la vayan a revisar. Factores de riesgos encontrábamos entonces muchos, desde los entornos sociales, culturales y económicos. Cuando hablamos económicos, a nivel laboral y demás. Las intervenciones en este caso son siempre con entidades de órganos de control del Estado, como quienes, ejemplo, Fiscalía, Policía de Menores y todo lo que tiene que ver con todo ese protocolo de lo que es la atención en salud, garantizando la calidad de ese servicio de salud para la víctima de violencia sexual. La psicoeducación desde muchos enfoques, desde lo cultural, desde todo lo que tiene que ver con el sector educación, con el sector academia, con el sector todo lo que tiene que ver a nivel laboral. Y por eso surgen todas esas políticas que hay que crear en los entornos. Entonces hay una política, por decirlo así, en la parte laboral que tiene que ver con todas esas prevenciones o mecanismos de prevención de acciones de violencia de género y acoso laboral, ¿cierto? Que eso lo han escuchado mucho ya dentro de todos esos discursos a nivel de la política nacional actual y también de todas esas propagandas publicitarias donde hacen todos esos controles de reformas y demás, ¿sí? Bien, dentro de todos estos riesgos hay que valorarlos cuando somos docentes de primaria o secundaria, siempre vamos a tener unas alertas, el comportamiento del niño, el comportamiento del adolescente, son ciertas alarmas a través de unas situaciones de riesgo que se identificó dentro de ese menor, ¿cierto? Dentro de ese entorno en el cual se desenvuelve el menor. Entonces hay que valorar los riesgos, qué es lo que hay, ¿cierto? Dentro del punto de la legislación hay digamos, un reglamento único sector salud que me habla del decreto 780, donde me habla que se debe simplificar todas esas normas reglamentarias preexistentes en ese sector salud. Es decir, todo esto, ¿qué se enfoque o hacia dónde apunta? A sobre esa parte de lo que es esa protección finalmente de esos derechos en salud, ¿cierto? Y que finalmente se quiten todos esos estigmas de que
no van a acceder de manera correcta a esos servicios en salud una persona que ha sido víctima de violencia sexual. Entonces, dentro de esas políticas, entra esa política de salud pública del Estado Nacional a través del decreto 1011, donde es obligatorio la garantía de la calidad de la atención de los servicios en salud. ¿Sí? Entonces, finalmente, hay que identificar muy bien esta garantía del servicio. Otras normas complementarias es la Constitución Política de Colombia en su artículo 42, donde me habla que el núcleo fundamental de la sociedad hay que eliminar todas esas formas de discriminación, ¿sí? Hablamos de la ley 599, la integridad, la libertad y la formación sexual. Hablamos de la 1257, prevención y sanciones de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, y aquí aplica pues otras violencias. Hablamos también del decreto 2734, las medidas de atención a mujeres víctimas de violencia, y ley 1719, que tiene que ver con esas modificaciones de las leyes 599 del 2000 y la 906 del 2004, donde se garantiza todo el acceso a esa justicia de las víctimas de violencia sexual, ¿sí? Y además, entonces, contamos con una sentencia que está obligándose, donde se garantizan estos servicios de promoción y protección y recuperación de la salud, ¿cierto? Además también de la 1257 sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, y se reconoce en Colombia a partir de la 1257 del 2013 todo acto de violencia basado en el género, ¿sí? Que tenga resultado como daño de sufrimiento físico, sexual o mental para la mujer. ¿Listo? Dentro de esos recordatorios vamos a tener en cuenta que hay una articulación de una atención integral. Hablamos de unos derechos, desde un proceso jurídico hasta la parte de recreación y deporte. Y desde el sector responsables hablamos desde la justicia hasta el sector de cultura, recreación y deporte. Entonces, dentro de todas esas acciones vamos a encontrar desde el punto de la denuncia, vamos a hacer una vinculación a la víctima como tal sobre el caso, hablamos sobre una formación y capacitación y otras alternativas económicas de la persona que ha sido afectada, una vinculación frente a esos servicios necesarios, sea por lo que es bienestar familiar o sea porque hay unos servicios que se deben garantizar a través de unas ciertas circulares o sentencias frente a esos programas de las víctimas. Y a nivel cultural, todo lo que tiene que ver con el deporte, y finalmente que ellos se puedan ingresar a este tipo de recreación y deporte a nivel sectorial, es decir, región, alcaldía, gobernación, ¿sí? Responsabilidades de la parte del sector salud tenemos desde gestionar pertinentemente esa atención frente a esa afiliación, es decir, el buen servicio desde el sistema de seguridad social. Hablamos de realizar ese acompañamiento, sea por la gobernación, sea por la alcaldía, la implementación pues de todas estas técnicas, de protocolos y procedimientos, ¿sí? Generados a través de lo que es la violencia sexual, y realizar una inspección, vigilancia y control de cumplimiento de todas las normas. ¿Para qué? Para personas pues que han sido víctimas de este tipo de violencias, pues entonces las casas, albergues o refugios, o todo lo que tiene que ver con los servicios hoteleros y demás. Dentro de toda esta protección de los derechos de la mujer y de los niños, niñas y adolescentes, entonces hablamos de que todo esto hace parte de una responsabilidad de todos, que finalmente hay unas entidades del sector gubernamental que tienen unas aplicaciones normativas desde su responsabilidad, ¿cierto? Pero que además hay unos procesos adicionales de gestionar, como es desde unos procesos educativos, judiciales, sociales y a nivel del sector salud. Dentro de todos estos procesos intersectoriales y demás, entonces hablamos de los procesos como tal, la atención, el acceso a los servicios de justicia y el acceso a la protección. Entonces siempre vamos a hacer dentro de ese protocolo de atención que ya vimos en las clases pasadas, desde todo la toma, custodia y disposición final del proceso como tal, de todas esas pruebas como tal. Finalmente, hay que garantizar todos los, digamos, tomas de muestras y procesos, sea con profesionales como tal, para poder llevar en sí el caso de la mejor manera posible, ¿cierto? Entonces, finalmente, todo esto genera unos procesos, y esos procesos todo tiene unas evidencias, ¿cierto? Además de todo eso, se garantiza el derecho a la justicia, ¿cierto? Entonces, dentro de todo esto se encuentran articuladas ciertas entidades. ¿Cuáles entidades? Entonces hablamos
todo lo que tiene que ver, ejemplo, bienestar familiar, ¿sí? Cuando son menores, hablamos entonces de lo que son los peritos, hablamos del proceso judicial, ¿sí? Hablamos de ese juez, hablamos dentro del proceso de la justicia, el proceso a nivel de, digamos, de aislamiento como tal del agresor frente a la víctima, ¿sí? Las muestras recolectadas frente a la víctima para poder llevar a cabo el proceso y finalmente pues toda esa rehabilitación de la persona. En el sector de salud debe articularse y hay que identificar la oferta, la competencia y la responsabilidad de cada una de esas entidades frente a esa atención de esa violencia sexual como tal. Y cuando hablamos del territorio, entonces hablamos de que hay zonas dispersas, hay zonas rurales y hay zonas, digamos, urbanas, ¿sí? Hay que identificar esos espacios y coordinar todos esos servicios interinstitucionales para programar todo ese plan de atención de la víctima. Además, hay que tener en cuenta que hay unas prácticas y unos procedimientos necesarios para poder llegar al punto de muestra o de evidencia legal, ¿sí? Entonces, finalmente hay unos protocolos y hay unos modelos que los vimos la semana pasada y también la clase número 2, que eran 15 ítems que habíamos que recorrer, ¿sí? Finalmente, la idea es evitar que la persona se le genere una revictimización, ¿sí? Que hablamos también sobre ese contexto o hablamos de ese concepto de revictimizar como tal. Y hay que garantizar todos esos derechos finalmente a la víctima, ¿cierto? Dentro de esos derechos es el acceso a los servicios de atención de salud, antes, durante y después, ¿sí? Bien, dentro de estos procesos, cuando hablamos de la atención de los procesos para lo que es el abordaje intersectorial, entonces debemos activar de manera inmediata todos esos procesos intersectoriales que tienen nuestro hospital, clínica, etcétera, y generar esa protección a la víctima, ¿sí? Dentro de esa detención de esas violencias como tal son identificar que no se vuelva a presentar el caso, que además entonces es, digamos, aislar a la víctima, ¿sí? Y finalmente prevenir el mayor daño que tenga la víctima como tal después de haber sido víctima de violencia sexual. Activar los procesos y procedimientos. Cuando hablamos de activar los procesos y procedimientos es hablar con las entidades de apoyo, organismos de apoyo y de control, policía, medicina legal, todo lo que tiene que ver con implementar ya la denuncia, con lo que es Fiscalía General de la Nación y demás, ¿cierto? En un primer momento, en el apoyo, pues es llamar inmediatamente a la policía, ¿cierto? Y ellos también nos van a ayudar a hacer ese encadenamiento de todas estas entidades interinstitucionales como tal. Armonizar, cuando hablamos de armonizar con las instituciones, es generar una prevención, también garantizar la atención de la víctima y generar una protección permanente de la víctima. Al final vamos a crear, digamos, como esos protocolos dentro de la institución, son herramientas finalmente de comunicación que debemos de tener todos los involucrados en esa atención de la salud de una persona posible víctima de violencia sexual, ¿sí? Dentro del acceso a la justicia, entonces hay que tener en cuenta que hay que identificar todas esas, digamos, obligaciones que se tienen con todas esas normas actuales vigentes frente a lo que son el acceso a esa atención en salud, pero que además hay una obligación de unas autoridades competentes, ¿cierto? A través de circulares, sentencias y demás. Entonces hablábamos de que todo esto tiene que ir hacia un aviso obligatorio. Recuerden que todos estos casos entran al CIVIGIA, ¿cierto? ¿Sí recuerdan eso? Eso lo hablamos en la primera sección sincrónica. Bueno, dentro de todo esto hay que cumplir unos deberes y si no, pues podemos ser sancionados también, ¿sí? Entonces hay que tener también en cuenta que hay unos derechos de los niños y las niñas y que finalmente, si no estamos garantizando todos sus derechos como tal, pues se convertirían también en un delito. Entonces hay que tener en cuenta, recuerde el secreto profesional, si hay una obligación de denunciar, ¿sí? Eso es importante. Que es que la víctima no quiere como tal, no es una obligación de todos nosotros del sector salud hacer la obligatoria denuncia del caso,
¿sí? El acceso a la justicia, entonces hablamos de Centros de Atención Integral de Violencia de Abuso Sexual, el CAIVAS, hablamos del Centro de Atención de Víctimas de Violencia Intrafamiliar, el CAVIF, hablamos de las casas de justicia, la Fiscalía General de la Nación a través de una URI y una SAU, que es una atención al usuario, ¿sí? Las salas como tal, la Policía Nacional a nivel de sección investigación criminal y hablamos de la Policía de Infancia y Adolescencia. Y además todo el tema de lo que son comisarías de familia. Esos son como el acceso a la justicia a nivel general, frente a esas autoridades competentes frente a este tipo de casos. Cuando hablamos de la justicia como tal hacia el acceso, sea formal o no formal, finalmente todas aquellas personas que han sido víctimas de violencia, pues finalmente están determinados a través de ciertos artículos normativos, ciertas legislaciones, y finalmente hay que identificar si se determina si existe o no un delito frente a lo que está sucediendo con la víctima. Es decir, que el profesional de la salud que detecte esta situación de violencia, pues tendrá que informar esta situación de manera obligatoria frente a esa dirección, frente a todo lo que está pasando, a esa gerencia como tal administrativa de la clínica, de la IPS y demás, y finalmente realizar todo ese contacto intersectorial frente a esos procesos de desarticulación de una unidad reactiva frente a ese caso de violencia sexual. El tema del acceso a la protección es todo lo que tiene que ver frente a lo que no se agrave más la situación con la víctima, porque finalmente ya está afectada. Entonces, hay unas situaciones de riesgo que deben de ser atendidas de manera oportuna, clave y de forma inmediata, ¿cierto? ¿Y a través de qué? Esa protección se activa a través de futuras agresiones, garantizar la efectividad de los servicios de los derechos de la vida y el derecho a la salud de la víctima y asegurar a la víctima. Entonces, finalmente, ¿esto qué hace? Que ese profesional de la salud detecte, atienda, notifique y también identifique o suponga qué riesgos o amenazas hay para la vida y generarle esa integridad de la salud a esa víctima como tal que llegó, ¿cierto? Dentro de todo eso, colocar al tanto a las autoridades competentes para empezar todo el protocolo y evitar riesgos en la salud del paciente y prevenir futuras lesiones con la víctima como tal, ¿sí? El acceso a la protección de procedimientos y de protección, entonces hablamos de la protección de los casos de violencia intrafamiliar, entonces hablamos de una petición formal, finalmente, dentro de ese ciclo de hechos intrafamiliares como tal, se habla de una comisaría de familia, se habla también, digamos, de toda esa atención a ese proceso inicial a través de un juez del circuito municipal, hablamos también de o en caso cuando estamos en pueblos o zonas rurales y dispersas, entonces hablamos de un juez promiscuo municipal que se encarga finalmente de todo este restablecimiento de derechos y demás. Se victimiza, si la víctima, perdón, se remita finalmente siempre como a la Fiscalía General de la Nación, finalmente hay que garantizar digamos, unos controles y finalmente una protección a la víctima. Y cuando hablamos de protección a víctimas de violencia sociopolítica y conflicto armado, dentro de todo esto hablamos, dentro de todas las leyes que hemos ido hablando, además, que hace poquito también mencioné una, que también sale de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, entonces hay que hablar de esos procedimientos de protección frente a ese programa de prevención y protección como tal, frente a esa víctima como tal, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta todo lo que tiene que ver con esa situación de riesgo de la víctima frente a incluso su libertad, su dignidad y la integridad de la persona y la seguridad de la persona. Entonces ahí entran otros programas y se solicita a través de un tercero todas esas instituciones de salud y se solicita además una protección adicional para que esa persona tenga en cuenta que pues ha sido víctima como tal, pero que además hace parte de lo que tiene que ver con el conflicto armado interno en Colombia. Dentro de las medidas de restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes,
frente a lo que es el ser víctimas de violencias sexuales, se restablece esos derechos junto a unas actuaciones administrativas frente a unas autoridades competentes, que ya hemos ido hablándolas, y frente a eso se restaura de manera digna e integral todo lo que tiene que ver, todos sus derechos, ¿cierto? Y finalmente, pues se identifica que ha sido vulnerable y por lo tanto, pues entonces empiezan a hacer unos ciertos controles a nivel familiar y demás. Dentro de todo eso se identifica además si persiste la situación de riesgo y siempre hay que remitir el tema hacia la urgencia, ¿cierto? Bien. Dentro del artículo 8 de los derechos de las víctimas de violencia, entonces hablamos dentro de lo que es todo ese, digamos, las formas que ya ha sido sancionada y que está estipulado en su artículo 11 de la ley 906, nos habla de recibir una atención integral a través de los servicios de, digamos, de buena cobertura, suficiencia, accesibilidad y que sea de calidad, es decir, el SOC. Hablamos también de recibir una orientación, un asesoramiento jurídico, esa asistencia legal y que todo esto va a través de algo que se llama de carácter gratuito, ¿cierto? Esto debe ser inmediato y a nivel de los especialistas necesarios para esa atención de ese caso. Vamos a recibir información clara, completa, veraz, frente a la relación de esos derechos y esos mecanismos y procedimientos contemplados ante la ley y cómo vamos a llegar a tener ese acceso a todos esos recursos que ya están establecidos por ley. Dar todo el tema del consentimiento informado, que es a través de todos esos exámenes médicos legales, finalmente, de los casos de violencia sexual, y escoger también, digamos, el sexo de la persona que me va a realizar esos exámenes como tal. Ellos también tienen derecho a escoger el profesional. Además de recibir una información clara frente a lo que es todo lo que sucedió, que debe ser clara, completa, debe ser veraz frente a la relación oportuna de todos procesos, procedimientos que va a recibir la víctima. Además de recibir toda esa asistencia médica, psicológica, psiquiátrica y forense especializada en términos establecidos por la ley. Vamos a hablar también de cómo acceder a esos mecanismos de protección y atención para las personas víctimas y su círculo. Hablamos de su círculo como tal, debe ser hijos e hijas. Y vamos a hablar un poco sobre esa reparación y esas garantías de no repetición frente a esos hechos de violencia que fue víctima como tal la persona. Y decidir voluntariamente si se puede afrontar contra el agresor, ¿cierto? Eso también es una decisión de la víctima. El concepto de prevención, entonces, entra acá a jugar un papel muy importante porque es un proceso activo en el que finalmente se cuenta bajo los contextos. Entonces, hablamos del contexto de la academia, el contexto laboral, social y cultural, frente a cómo se identifican todas esas violencias a nivel sexual, menores, adolescentes, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver también con los adultos. Recuerden que estábamos hablando también de cifras que se están aumentando frente a esa violencia con el adulto. En este marco de prevención, finalmente, se encuentran diferentes niveles, diferentes sectores y finalmente no deben de generar discriminación alguna, ¿sí? Eso es importante. Dentro de la prevención de las violencias, entonces siempre va a haber una atención primaria, secundaria y terciaria. Ya la terciaria es finalmente todo lo que tiene que ver con la atención legal, ¿cierto? Y garantizar la no repetición de los hechos. Dentro de las acciones educativas, entonces, hay que hablar siempre sobre la violencia de género, que es un problema estructural finalmente que requiere más allá de una atención de prevención y promoción. Finalmente, se necesita derribar muchos mitos de nuestras culturas y creencias, ¿cierto? Finalmente, son mecanismos tanto de acciones colectivas como de acciones individuales y que finalmente integran toda la sociedad como tal. Dentro de todo esto, la psicoeducación tiene como un objetivo es informar, hacer comprender procesos frente a una comunidad.
¿sí? Y la comunidad somos todos, toda una sociedad, sobre todos esos aspectos relacionados sobre los problemas, trastornos, tanto a nivel psicológico y a nivel emocional, que finalmente van a ser parte garantizándose ciertos servicios como tal y, por supuesto, garantizar los servicios en salud, ¿cierto? Es decir, todo eso viene a nivel de encadenamiento. Dentro de todo esto, en los casos particulares que tienen que ver con violencia de género y los procesos psicoeducativos se convierten en una forma de sensibilización. Y esa sensibilización y visualización de los hechos o de los tipos de violencias, pues finalmente hacen generar unas nuevas manifestaciones a nivel cultural y social que finalmente pueden llegar también a derribar muchos de nuestras costumbres, ¿cierto? Finalmente son formas a nivel de pensamiento también, a nivel de cultura, y finalmente vamos a tener que quitar todos esos estereotipos de quién manda a quién, ¿cierto? Es decir, son conceptos, procesos a nivel de cultura de vida que hemos tenido durante muchos años, ¿sí? Dentro del proceso psicoeducativo, pues entonces finalmente son situaciones que pueden ser de gran desarrollo, de generar mejores conductas dentro de una sociedad, incluso a nivel individual y colectivo. Se respeta el tema de los géneros, ¿cierto? Y pensamientos, porque géneros hablamos como tal, no solamente niños, niñas, sino toda también lo que es la comunidad LGBTIQ+. Además, también se hace un crecimiento de conocimiento constructivo, ¿sí? Y que finalmente se encuentra frente a ese entendimiento y esa vivencia sobre lo que son violencias de género. Entonces, hay muchos, desde el punto de objetivos, políticas, el tema de pensamientos, el tema de intervenciones individuales y colectivas, a través de la información audiovisual, también a nivel de radio, a nivel de pantallas y publicaciones y publicitaciones a nivel de redes sociales y demás. Medidas de protección, entonces hablábamos que tenemos la ley 1257 del 2008, el cual se dictan las normas sobre sensibilización, prevención y sanción de formas de violencias de discriminación contra las mujeres y los códigos penales, ¿cierto? Y esas nuevas reformas de los códigos penales. La ley 294 del 96, que en su artículo 16 expone las medidas de protección en pro de garantizar el restablecimiento de los derechos, ¿sí? Bien, dentro de todos estos objetivos de protección, entonces es garantizar la seguridad física, el tema de la autoestima y el restablecimiento de los derechos, ¿cierto? Y los derechos de las mujeres frente a lo que son las víctimas de violencia. Entonces, finalmente son unos acuerdos, unos lineamientos a través del Ministerio de Salud y Protección Social que finalmente involucran unas entidades que ya hemos ido hablando y el punto de referencia son situaciones que determinan a nivel social y que afectan finalmente la salud y la justicia como tal. Es decir, que eso puede generar un deterioro dentro de cada territorio, ¿sí? A través de todo lo que hablamos a nivel social. La ruta de restablecimiento de los derechos, entonces, bajo de las situaciones y ese marco de violencia, pues finalmente se crean esas rutas. Por eso es importante, y hablábamos al inicio de estas sesiones sincrónicas, las RIAs, las rutas integrales de atención en salud. Independientemente si son entidades, si pasó o sucedió en zonas dispersas, rurales, urbanas, como tal, ¿cierto? Y todo esto genera ese restablecimiento de sus obligaciones, de esos derechos que obedece a aquellos tipos administrativos, entidades judiciales y demás, y que las personas pues no vuelvan a ser víctimas de ese tipo de violencia. Entonces, dentro de ese restablecimiento de los derechos, cuando hablamos de las niñas y niños, entonces, y mujeres, entonces hablamos de que ha sido a través, digamos, de un marco de leyes como tal, que generan unos cumplimientos obligatorios, ¿cierto? A través de que unos respectivos, digamos, tribunales, unos juzgados y finalmente unas autoridades disciplinarias. Dentro de todo esto genera siempre un proceso inicial que es la denuncia, que son ciertos, digamos, parámetros que se establecen desde la ley y lo establece la misma ley 906 frente a ese código de procedimiento penal. Dentro de todos hay unos requisitos, entonces dentro de esa denuncia hay que identificar
qué es lo que se pretende denunciar, sea de manera verbal o por escrito. A nivel de eso hay que identificar el autor, dejando muy claramente la constancia del día, la hora, de cuándo y en dónde se presentaron los hechos de manera más detallada, y finalmente que conozca el denunciante, ¿cierto? Es decir, que se conozca a la persona víctima. Y de hacerse a través de lo que son, digamos, todos los mecanismos de acción, que pueden ser telefónicos, digitales, en fin, ¿cierto? Y presenciales, claramente, ¿cierto? Dentro de todo esto hay que denunciar. Siempre se les dice que hay que hacer siempre la debida denuncia de manera pertinente, donde se identifique claramente ese agresor y se pueda activar todos esos mecanismos de acceso a la justicia y se puede hacer esa judicialización, ¿cierto? Dentro de todos estos contextos, entonces hablamos de unas denuncias que finalmente van ligadas a algo que se llama la Fiscalía General de la Nación, que finalmente ellos son los encargados de hacer toda esa investigación y adelantar toda esa claridad de los hechos e imputar todos esos cargos frente al agresor. Como siempre, entonces les dejo lo que es la línea de atención a orientación a la mujer. Recuerden que hablamos de la línea 155, que hablamos sobre las víctimas de violencia. ¿Sí? Esta línea es 100% gratuita, la podemos marcar desde un celular. Entonces, recuerden que el restablecimiento de los derechos comienza desde la buena denuncia, desde una fiscalía, pasa por policía, todo el tema de lo que es la investigación de peritaje y toda esa parte, digamos, judicial que se requiere en el proceso de toma de muestras, y finalmente también viene a jugar una línea de atención del bienestar como tal, ¿sí? Dentro de todas esas denuncias es importante esa protección inicial de la víctima, que empieza como con un carácter provisional, pero hay que evitar que continúen estos actos de violencia, de agresiones, maltratos, el tema de las amenazas, por supuesto el tema de violencia sexual, y se debe obtener una medida de protección personal, ¿cierto? Toda esa parte es un medio probatorio frente a esos delitos, el delito que se cometió con la víctima, ¿cierto? Dentro de los diagnósticos entran esas medidas de prevención de la violencia. Entonces habla sobre una etapa de sensibilización y de prevención, de atención temprana, la autonomía como tal, ¿sí? Cuando son menores, pues entra ciertas violencias, como ejemplo la violencia vicaria, la protección de los menores frente a la víctima de violencia de género, el tema de protección de seguridad de la víctima y la coordinación interinstitucional y la formación. ¿Listo? Dentro de todas esas acciones que se hacen son acciones individuales y colectivas. Cuando hablamos de acciones individuales y colectivas, entonces hablamos de acciones como talleres y conversatorios con expertos y demás. Hablamos de unas acciones de protección como la educación, el acceso a los estudios, el tema de favorecer la educación para una vida familiar. Hablamos del acceso al entretenimiento, cultura y demás a través, pues como por decirlo así, en la entidad del INDER. Hablamos también de fortalecer las relaciones equitativas entre hombres y mujeres y demás, y creación de ambientes favorables para todos los entornos, tanto del menor como de la mujer. Dentro de todo esto, pues hay que erradicar todas esas violencias finalmente, hacer que todas las mujeres y los niños y adolescentes hagan parte fundamental de una sociedad, pero a través también de garantizar sus deberes y sus derechos, ¿cierto? Más que todos sus derechos. Y mejorar siempre, por supuesto, todas esas problemáticas que se encuentran dentro de una sociedad a través de la educación, a través de mecanismos de prevención y control, ese acceso a la justicia, el acceso también a garantizar un muy buen servicio médico de atención y demás. ¿Listo? No sé si alguien quiera complementar más la información que les acabo de dar. Referencias hay muchos, ejemplo, la Equidad de Género para las Mujeres, el Consejo Nacional de Política y Economía. Hablamos también del tema de los informes de Defensoría del Pueblo, y hablamos sobre los mitos y violencias de género en una población de jóvenes y factores asociados como tal. Pues esto es un estudio como de Andalucía, pero también se los dejo también como material de estudio y demás. Entonces, este fue como todas estas 4 conferencias.
No sé si quieran manifestar algo sobre el curso, cómo les pareció. Karen. Hola, profe, buenas tardes. Yo sí quisiera manifestar algo. Me parece que estuvo muy completo, muy claro, siempre todo muy organizado. Me pareció que la plataforma, en especie, porque también estoy tomando otro curso con el SENA y me parece que está muy organizado. Usted es muy organizada, ¿sí me va a entender? Uno entra y sabe que eso está acá, que la información, o sea, uno no se pierde y puede entregar, pues, puede leer la información, se puede uno orientar muy fácil y entregar las habilidades y pasar las competencias de igual manera. Entonces, pues agradecerle, profe, por compartir todo su conocimiento con nosotros, que esperamos y no nos toque eh, vivir una situación así, pero si nos toca de pronto pasar por algo así o ayudar a alguien, pues tenemos las herramientas necesarias para saber por dónde empezar y no estar como perdidos en el limbo. Entonces, gracias por toda la formación de este curso, profe, y gracias. Bueno, con el mayor de los gustos, Karen, qué bueno que se vaya satisfecha con el curso. Dentro de todo lo adicional como tal, lo que sí les recomiendo es que revisen en la parte de anuncios, les dejé una oferta súper amplia frente a los cursos como tal. ¿Sí? Se llama Conoce la oferta de formación complementaria gratuita. Hay una oferta muy amplia, como la están viendo acá en pantalla, sobre abordaje de personas en riesgo de consumo de sustancias psicoactivas, acciones de prevención de la salud mental, manejo de violencia de género, acreditación en salud, cesación del consumo de tabaco y atención al tabaquismo, el cuidado de la salud mental en los entornos de vida, humanización de la atención en salud, primeros auxilios psicológicos y hasta seguridad y salud en el trabajo. Entonces los invito a que revisen esta oferta institucional que dura hasta diciembre como tal estos enlaces, compártanlo con sus compañeros, amigos y bueno, si hacen parte de grupos, ejemplo, juveniles y juntas de acciones comunales, pues les comparto acá toda esa oferta para que puedan inscribirse a través de estos enlaces y el código de inscripción. Que tengan entonces una feliz tarde todos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Hasta luego. hasta luego.